He titulado esta predicación, esta meditación de esta mañana, Viviendo la Navidad como un rey. Porque si leemos esta lectura, que está en el Evangelio de Mateo, es donde encontramos la visita de los magos de Oriente, los reyes magos, los sabios de Oriente, que ni eran tres, ni eran magos, pero sí de Oriente. Pero la tradición popular ha llegado hasta nosotros con las palabras de los Reyes Magos. Entonces, pues nos vamos a referir como a los Reyes Magos. Entonces, esta es época de regalos, esta es época de darnos regalos, de traernos presentes, ¿no? En recordatorio, los que creemos en el Señor, el recordatorio pues, de estos sabios de Oriente, de estos Reyes Magos que llegaron allí a Belén en busca del niño y le ofrecieron los presentes. Meditaremos esta mañana sobre eso, sobre querer ser como uno de los Reyes Magos, por los presentes que llevaban, por los regalos que llevaban. Hemos llegado al último domingo de Adviento y hoy celebramos que Jesús vino al mundo. Dice Philip Yancey, que es un escritor y periodista norteamericano, que en Navidad todo el mundo puede ser cristiano. Cualquier persona lo es. Y si nos damos una vueltecita por el exterior, ¿verdad? Todo el mundo celebra la Navidad. Que lo difícil de verdad es ser cristiano en Semana Santa. Porque al ser humano le cuesta aceptar que le sea necesario que algo o alguien lo rescate de sí mismo, que sea un pecador, que haya pecado y lo rescate de sí mismo. Y la cruz simboliza, más que el pesebre, quiere decir Philip Yancey, esto. La mayoría de las personas de este mundo tienen un concepto de sí mismas bastante bueno. Yo no he robado, yo no he matado, el decálogo de los 10 mandamientos prácticamente no lo he infringido, a lo sumo 2 o 3, entonces pues tienen un concepto bastante bueno de sí mismos. Es cierto que la mayoría de la gente se acerca al pesebre para contemplar a un bebé que para ellos está totalmente inmóvil, ¿no? Se acercan al pesebre y contemplan a un niño que parece que no tiene vida. Es cierto que aparentemente en Navidad es fácil ser cristiano. Pero la mayoría de estas personas tienen en sus casas un nacimiento o Belén que sacan una vez al año. Las desempolvan, lo adornan, colocan las piezas, ¿verdad? Allí, en la entrada de su casa, los bueyes, la Virgen María, San José. Pasa la Navidad y esas piezas vuelven a su caja y el espíritu navideño también es metido en esa caja porque ya se ha acabado la Navidad y ya se acabó el espíritu navideño. La clave de todo en la Navidad está en el acercamiento en el que hacemos al niño de Belén. Está en el acercamiento, está en la actitud con la que nos acercamos al niño de Belén. Mateo nos narra este episodio y nos dice que en los días de Herodes unos magos de Oriente vinieron para adorar al niño. En ningún momento, como hemos dicho, se nombra el número de personas ni sus nombres, por lo tanto no podemos hacer nuestro el relato de los 3 Reyes Magos, tal y como la tradición popular nos lo ha trasladado. Pero lo que sí es cierto es que estos hombres sabios y entendidos llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos, y ese no era precisamente Herodes. Todos sabemos, por los relatos de los evangelios y por los relatos históricos también, que a Herodes no le gustaba que le hicieran sombra. Corría un rumor por las guarniciones romanas que decía que era mejor ser un cerdo en la porquera de Herodes que un hijo suyo, porque él al menos sabemos que asesinó a uno de sus hijos. Mateo nos introduce a unos sabios de Oriente que, por los estudios que he realizado esta semana, debían ser personas que fueron exiliadas en el exilio babilónico, judíos que fueron exiliados, pero que no regresaron a Jerusalén y con el pasar de los siglos sabían de la escritura hebrea, porque sabían de la profecía de que el Mesías iba a nacer. Por eso emprendieron el viaje en búsqueda del niño. Mateo nos introduce en estos sabios de Oriente que ha quedado en el lenguaje popular como Reyes Magos en busca del rey de los judíos que anunciaba la presencia con una estrella. Anunciaba la presencia, el nacimiento del Señor con una estrella.
Estos personajes este personaje está inspirado en las lecturas de Isaías 60, los versículos 6 del 1 al 6, que dicen: levántate, brilla tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira la tierra, la oscuridad de los pueblos sobre ti, amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti y acudirán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de la aurora. Entonces lo verás, radiante de alegría, tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelvan sobre ti el tráfico del mar y te traigan las riquezas de los pueblos, viniendo todos de Sabá, trayendo incienso y oro, proclamando las alabanzas del Señor. Esta profecía está en el libro de Isaías. La explicación del número de los reyes magos, estos tres reyes, estos tres sabios de Oriente, es fruto de las obras de arte que posteriormente se realizarían y que han influido en nuestra vida. El relato nos habla de que no nos habla de que fueran tres, ni que fueran ni mucho menos reyes magos, pero si nos acercamos más al relato de Mateo, Mateo nos muestra cómo Jesús no fue reconocido ni honrado por los altos responsables de Judea, ¿verdad que no? Allí no se acercó ningún fariseo, ningún maestro de la ley, y sabían perfectamente las profecías que existían en el libro de Isaías. Pero sí por las gentes sencillas, sí por los pastores y gentes del pueblo que estaban por allí, alrededor del nacimiento en Belén, incluso gente paganas como los sabios de Oriente. Prestemos atención a la primera parada que hicieron los sabios de Oriente. Ellos venían buscando a un rey y su primera parada lógica, que también posiblemente hubiera sido la nuestra, ¿dónde fue? En un palacio. ¿Y a dónde pararon? En el palacio de Herodes. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre dónde buscamos a veces al Señor. ¿Dónde lo buscamos? No solo en Navidad, sino durante todo el año, durante toda nuestra vida. ¿Dónde buscamos al Señor? Lo buscamos en lo buscamos en ocasiones, lo queremos encontrar en las mejores cenas, en las mejores familias, en las mejores iglesias, que se nos presente, que se nos comunique, querer verlo de manera espectacular, llena de pompa y boato, o como lo haría el Dios que vive en un pesebre, de forma sencilla y de forma humilde en nuestras vidas, en las pequeñas cosas. Hay un dicho que dice que si no vemos a Dios en las pequeñas cosas del día al día, tampoco lo veremos en las grandes cosas de nuestra vida. En ocasiones queremos encontrarlo allí, en las mejores cenas, en las mejores iglesias, en las mejores familias, pero al utilizar la palabra mejores, me estoy refiriendo a la perfección que nosotros buscamos a nuestro alrededor y que tiene que encajar con nuestros estereotipos y con nuestro nivel de valores, y no con el nivel de valores y los estereotipos que Dios no tiene. Tenemos que poner nuestras expectativas en las expectativas de Dios. A veces el Señor hace nuestro mundo más grande haciendo nuestro mundo más pequeño. Yo lo he descubierto este año. El Señor, yo me congregaba en una iglesia de más de 300 personas todos los domingos. Y ahora me congrego en una iglesia en la que no somos ni 30 personas, de momento. Pero el Señor ha hecho mi mundo más pequeño para hacerlo más grande. ¿Me entendéis? Pero es que resulta que Dios no trabaja con la perfección. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Dios no trabaja con la perfección. Dios trabaja con nosotros, que no somos ni perfectos en todo, ni bueno en lo que hacemos en todo. Queremos cenas familiares sin conflictos, perfectas, ¿verdad? Decimos, a ver si esta Navidad no nos discutimos con el cuñadito, mi cuñada se porta bien, no me da mucho trabajo ni mucha fatiga, ¿verdad? Descartando el hecho de que ese conflicto puede ser la oportunidad que tenemos para hacer brillar la luz de Cristo, ahí. Y es total y enteramente nuestra responsabilidad como hijos de Dios y no de los demás hacer eso en las cenas de Navidad. Requiere un esfuerzo. El Señor dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué bien hacéis? También los pecadores aman a los que los aman, pero no será en vosotros así.
¿no? Amad a vuestros enemigos y la regla de oro que el Señor nos mandó a hacer. O sea, que es nuestra responsabilidad hacer que brille la luz del Señor. Queremos asistir a una iglesia multitudinaria donde haya un buen programa de Navidad para nuestros niños, donde se realice un culto de Navidad estupendo, con una estupenda alabanza y una mejor predicación, ¿verdad? Eso está muy bien, no está mal desearlo, siempre y cuando no sea nuestra prioridad. Siempre y cuando esa no sea nuestra prioridad. Porque eso sería acercarse a buscar a Dios con la mentalidad de querer encontrarlo, ¿dónde? Dentro de un palacio, dentro de un palacio. Y no en un pesebre humilde como el Señor vino. Desgraciadamente, perdonadme un momento. Desgraciadamente, este tipo de mentalidad, a veces de querer encontrar al Señor en un palacio, hará de nosotros y de nuestro mundo un mundo más pequeño y limitado, limitando también la obra del Señor en nuestras vidas, limitando la obra del Señor en nuestras vidas. Algo que he aprendido este año es eso, que el Señor ha hecho mi mundo en términos eclesiales, en términos humanos, podríamos decir más pequeño, pero sin embargo ha hecho mi mundo espiritual mucho más grande y lo ha enriquecido muchísimo más. Creo que tendríamos que hacer un poco de balance, ¿no? Este año que nos acercamos ya a su fin. ¿En qué términos el Señor, podríamos decir que humanamente parece que se haya empequeñecido nuestro mundo, ¿no? Pero que espiritualmente lo ha engrandecido? Eso es lo que cuenta. Porque para el Señor menos es más. Porque para el Señor menos es más. Y si no, leamos otra vez las bienaventuranzas del Señor, recordémoslas. Porque las bienaventuranzas del Señor son locura para el mundo. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Esos son los bienaventurados. Recordemos las palabras del Señor Jesús en estas Navidades, en las bienaventuranzas. Cuando dejamos de lado la búsqueda de ese gran palacio, donde encontrar a Dios, y seguimos la estela que nos guía al portal de Belén, o a la casa humilde, donde el Señor moraba cuando llegaron los sabios de Oriente, porque evidentemente tardaron en llegar, ya no estaría en el pesebre, estaba en una casita humilde viviendo con María y José. Nos vemos sorprendidos encontrando la verdadera grandeza, la verdadera esencia de nuestro gran Dios. ¿Y qué es esta? Que Él dejó su trono y corona por nosotros. Se despojó de su divinidad para hacerse humano y vino a este mundo a salvarnos a nosotros. Esto solo lo podemos entender a través del Espíritu Santo. No podemos entenderlo a través de otra manera en que se nos revele. Es una revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Dejó su palacio para venir a nuestro pesebre. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Los que vivimos en un pesebre, en un sitio humilde y abandonado donde nadie quería acercarse, somos nosotros. Y el Señor dejó su palacio para venir a nuestro pesebre. Por lo tanto, la realidad de la Navidad y su grandeza es que Dios se hizo pequeño para hacernos a nosotros más y mejores. Más y mejores. Filipenses 2, del 6 al 9, dice: el cual, habla de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Los sabios de Oriente lo entendieron perfectamente. Cuando decidieron seguir buscando, salieron del palacio y decidieron seguir buscando. Y a pesar de llegar a un lugar humilde, reconocieron perfectamente que habían llegado al lugar correcto y que estaban delante de la persona correcta. Porque el Espíritu Santo hizo su función en ellos de la misma manera que hoy sigue haciéndola en nosotros. Lo ha hecho y lo continúa haciendo, moviendo nuestros ojos y nuestros corazones hacia el lugar correcto, aunque éste se escape a todos nuestros esquemas prefabricados y no encaje en nuestra escala de valores y nuestras prioridades en la vida.
El Señor rompe todo eso para acercarse a nosotros y lo hizo en la forma del niño de Belén. Acercarse a Dios en el pesebre no es menos importante, ni tiene menos trascendencia en nuestras vidas que acercarnos a la cruz, a Jesús en la cruz. Y esto lo podemos ver en los regalos que estos sabios de Oriente, los 3 Reyes Magos, portaron hasta allí. Versículo 11 del Evangelio de Mateo, del capítulo 2. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro porque eres rey. Oro porque eres rey. El oro es el metal más precioso del mundo, el más caro y el más codiciado. El Señor en la Biblia nos habla mucho sobre el oro. Es un regalo típico que se le daba a los reyes. Lo encontramos en el libro de los Reyes y en Timoteo también. En Génesis 13 también y en Génesis 24 enseña que la riqueza en esos tiempos era el oro. Se usaba para fabricar utensilios reales para los reyes y para uso exclusivo del tabernáculo. Lo encontramos en la lectura de Éxodo. El oro simboliza la opulencia, la riqueza, lo místico, lo sagrado. Todo eso simboliza el oro. El oro se ha asociado a los reyes y a los dioses porque es ígneo, es decir, que tiene naturaleza de fuego, el color del fuego. Es un elemento sagrado en numerosas culturas y otorga una condición real. Alguien dijo una vez que la carne de los dioses está hecha de oro. Fijaos hasta qué punto el oro es importante, ha sido importante en la historia de la humanidad. Este metal que simboliza la pureza, que no se corrompe, que no se altera, porque su valor es muy preciado, es el regalo que los Reyes Magos, los sabios de Oriente, entregan a Jesús reconociendo su realeza. Entregando esto, reconocieron su realeza y su origen divino. Cuando nos acercamos al niño de Belén, lo hacemos reconociendo este estatus de realeza, de divinidad, su naturaleza real, o simplemente vemos a un niño pequeño en un pesebre. En nosotros, en sus hijos, no debe ser así. El resto del mundo lo hará de otra manera, pero en nosotros, cuando nos acercamos, debemos acercarnos con la misma majestad y humildad y reconocimiento que lo hicieron los sabios de Oriente al llevarle el oro, reconociendo la divinidad y la realeza del Señor. Incienso porque eres Dios. El incienso era parte esencial del ritual diario que se le ofrecía a Dios dentro del tabernáculo, del templo en Jerusalén. Cada día al amanecer y al anochecer se quemaba incienso que simbolizaban las oraciones de Dios a Dios de su pueblo, que subían a él como olor fragante, ¿no? Dice Crónicas en su capítulo 30. Al ser obsequiado el Señor con incienso, se dejó claro que le reconocían como divinidad y, por lo tanto, estaba en condición de recibir las oraciones de su pueblo. Ese niñito del pesebre estaba en condiciones de recibir las oraciones de su pueblo. Mirra porque eres hombre. La mirra es una sustancia gomosa que se extrae de la corteza de un determinado árbol que se usa para fabricar perfumes, pero también para embalsamar cadáveres. Cuando los sabios de Oriente llevaron el regalo de la mirra a Jesús, estaban haciendo un anuncio por anticipado de su muerte. Él iba a morir como un humano más, nos recuerda la mirra, que Cristo se hizo carne, Dios se hizo humano por nosotros. La mirra era el símbolo de esto. Para concluir, hermanos y hermanas, leyendo este relato del Evangelio de Mateo, debemos anhelar de manera simbólica vivir la Navidad como si fuéramos reyes. Acercarnos al pesebre como si fuéramos uno de esos reyes magos, de uno de esos sabios de Oriente. Los regalos de los reyes, los regalos de los sabios de Oriente, reconocieron en toda su dimensión y en toda la magnitud de la persona de Jesús que había nacido esa noche el Hijo de Dios. El mismo Dios
se había hecho carne por nosotros. Es más, nos hace recordar, nos hace confesar y alabar al niño de Belén, que es la misma persona que años más tarde moriría por nosotros en la cruz. Que nunca jamás podamos olvidar esto en nuestras vidas, sobre todo en época de Navidad. Amén. Pues vamos a concluir con una doxología que se encuentra en Lucas, capítulo 1, los versículos que van del 68 al 80. Es la profecía de Zacarías, que fue padre de Zacarías. Su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Está hablando de Juan el Bautista. Nosotros somos como Juan el Bautista también, tenemos que proclamar la luz que llegó al mundo. Pues hermanos y hermanas, con este espíritu de proclamación, de recuerdo, de exaltación a nuestro Dios, nos despedimos en este culto de especial de Navidad.